Hace miles de años, mucho antes de que existiera el tiempo mismo, antes de que hubiera luz o oscuridad, cielo o tierra, vida o muerte, solo existía el Nun. El Nun era un océano infinito de aguas primordiales, oscuro, silencioso, inmóvil. No había arriba ni abajo, no había principio ni fin. Era el caos absoluto, la nada perfecta, el vacío que contenía en sí mismo todas las posibilidades de existencia. Pero dentro de ese vacío infinito, algo comenzó a despertar. Una conciencia empezó a formarse, una voluntad emergió de la nada misma. Esta conciencia se llamó a sí misma Atum, el que existe por sí mismo, el autocreado. Atum tomó forma dentro del caos, concentrando su voluntad hasta que una colina de tierra sólida surgió de las aguas del Nun. Esta fue la primera materia sólida que existió en todo el universo, la primera isla de orden en el océano del caos. Atum se paró sobre esta colina primordial y miró a su alrededor, pero no había nada que ver. Estaba completamente solo en un universo vacío. El silencio era absoluto, la soledad infinita. El primer Dios existía, pero no había nadie con quien compartir la existencia. No había nadie que lo viera, nadie que pronunciara su nombre, nadie que confirmara que realmente existía. Y así, Atum sintió la primera emoción que existió en el universo, la soledad. Esta soledad era insoportable para el Dios creador. Necesitaba compañía, necesitaba que otros seres existieran. Pero ¿cómo podía crear algo de la nada? Atum meditó sobre este problema durante eones. Finalmente, comprendió que si él había emergido de la nada, entonces él mismo contenía el poder de la creación. No necesitaba materiales externos. La creación debía venir de su propio ser. Y así Atum estornudó. De su nariz brotó Shu, el primer aliento, el dios del aire. Atum escupió, y de su boca nació Tefnut, la diosa de la humedad, del rocío, de las nubes. Estos fueron los primeros dioses nacidos de otro dios, los primeros hermanos del universo. Shu era seco y ligero como el viento, mientras Tefnut era húmeda y suave como la niebla de la mañana. Juntos representaban los elementos básicos de la atmósfera que rodearía el mundo que aún estaba por crearse. Los dos jóvenes dioses, curiosos y aventureros, decidieron explorar el vasto océano del Nun que rodeaba la pequeña colina donde había nacido. Se alejaron de Atum, nadando en las aguas del caos, maravillándose ante la inmensidad de todo. Pero el Nun era infinito y oscuro. Sin referencias, sin puntos de orientación, Shu y Tefnut se perdieron en la vastedad. Nadaron en círculos, buscando desesperadamente el camino de regreso. Pero la colina primordial había desaparecido en la oscuridad absoluta. Atum esperó el regreso de sus hijos. Esperó y esperó, pero ellos no volvían. El pánico comenzó a crecer en el corazón del Dios creador. Acababa de resolver su soledad, acababa de traer vida al universo. Y ahora sus únicos compañeros habían desaparecido en el caos del cual él mismo había emergido. No podía soportar perderlos. No podía volver a estar solo. Entonces Atum hizo algo extraordinario. Se arrancó su propio ojo, le dio vida propia y lo envió a buscar a Shu y Tefnut en la oscuridad del Nun. El ojo de Atum nadó a través del caos, iluminando la oscuridad, buscando incansablemente. Después de lo que parecieron eternidades, el ojo finalmente encontró a los dos jóvenes dioses, perdidos y aterrorizados en la inmensidad. Los guió de regreso a la colina primordial, de regreso a los brazos de su padre. Cuando Atum vio a Shu y Tefnut regresar sanos y salvos, cuando los tuvo nuevamente frente a él, una emoción abrumadora lo inundó. Era alivio, era alegría, era amor, y de sus ojos brotaron lágrimas. Fueron las primeras lágrimas que se derramaron en el universo. Estas lágrimas cayeron sobre la tierra de la colina primordial, y donde tocaron el suelo, algo milagroso sucedió. Comenzaron a formarse pequeñas figuras. Estas figuras se movieron, respiraron, abrieron sus ojos. Eran los primeros seres humanos, nacidos de las lágrimas de alegría de un dios. Los humanos eran frágiles y pequeños comparados con los dioses, pero eran hermosos a su manera. Atum los miró con ternura.
estos seres mortales poblarían el mundo que estaba creando. Serían quienes pronunciarían los nombres de los dioses, quienes construirían templos, quienes ofrecerían oraciones. A través de ellos, los dioses sabrían que realmente existían. Mientras tanto, Shu y Tefnut se habían enamorado el uno del otro. Como hermanos gemelos, se complementaban perfectamente. El aire y la humedad se unieron, y de esta unión nacieron dos nuevos dioses. El primero fue Geb, el dios de la tierra. Su cuerpo era sólido y firme, su piel del color de la tierra fértil. La segunda fue Nut, la diosa del cielo. Su cuerpo era grácil y estaba cubierto de estrellas que brillaban como diamantes. Geb y Nut se miraron por primera vez y fue amor instantáneo. No podían separarse. Geb se acostó sobre la tierra, formando con su cuerpo las montañas y los valles, las colinas y las llanuras. Nut se arqueó sobre él, tocándolo con sus manos en el horizonte oriental y con sus pies en el horizonte occidental. Su cuerpo formaba la bóveda celeste que cubría la tierra. Los dos hermanos permanecían en este abrazo eterno, sus cuerpos entrelazados, sin espacio entre ellos. Pero esta unión constante creaba un problema. No había espacio entre el cielo y la tierra. No había lugar para que el sol brillara, para que los vientos soplaran, para que la vida se desarrollara. Todo estaba comprimido en un abrazo sofocante. Shu, el padre de estos dos dioses, sabía que debía intervenir, aunque le doliera separar a sus hijos enamorados. Un día, Shu se colocó entre Geb y Nut. Colocó sus manos sobre el cuerpo estrellado de Nut y la levantó hacia arriba. Nut gritó de angustia, extendiendo sus brazos hacia su amado Geb. Geb rugió de dolor, extendiendo sus brazos hacia arriba, tratando desesperadamente de alcanzar a Nut. Pero Shu era fuerte y empujó a Nut cada vez más alto, creando el espacio entre el cielo y la tierra. Finalmente, Nut quedó suspendida muy por encima, su cuerpo arqueándose sobre todo, tocando la tierra solo con las puntas de sus dedos de manos y pies en los 4 horizontes. Entre ellos quedó un vasto espacio vacío, el aire mismo, la esencia de Shu-Geb. Tendido abajo, lloraba lágrimas que formaban los océanos y los ríos. Su cuerpo temblaba de tristeza causando terremotos. Las montañas eran las partes donde su cuerpo se elevaba hacia el cielo, tratando de alcanzar a su amada. Los valles eran donde su cuerpo se hundía en la desesperación. La vegetación verde que cubría su piel era su cabello, eternamente verde, eternamente creciendo. Nut, suspendida arriba, también lloraba. Sus lágrimas se convertían en lluvia que caía sobre Geb. Por las noches, cuando la oscuridad cubría todo, Nut se sentía más cerca de Geb. Llenó su cuerpo con estrellas para que, al menos, Geb pudiera verla brillar en la oscuridad. Cada estrella era un recordatorio de su amor eterno, una luz en la separación forzada. Pero antes de que Shu los separara, Geb y Nut habían concebido 5 hijos en su vientre. Estos niños divinos aún no habían nacido cuando fueron separados. Nut estaba embarazada, pero había un problema terrible. Ra, quien se había convertido en el rey supremo de los dioses y gobernaba como el sol, había descubierto una profecía. Esta profecía decía que uno de los hijos de Nut nacería para convertirse en rey y gobernaría sobre todos los dioses. Ra, celoso de su poder, no podía permitir esto. Entonces Ra pronunció una maldición terrible sobre Nut. Decretó que ella no podría dar a luz en ningún día del año. Los meses pasaban y el embarazo de Nut se prolongaba dolorosamente. Ella cargaba a sus 5 hijos en su vientre, sintiéndolos moverse y crecer, pero no podía traerlos al mundo. Clamó a los otros dioses por ayuda, pero ninguno se atrevía a desafiar el decreto de Ra. Finalmente, Tot, el dios de la sabiduría, de la escritura y de la magia, decidió ayudar a Nut. Tot era astuto e inteligente, el más sabio de todos los dioses. Buscó a Yonsu, el dios de la luna, y lo desafió a un juego de Senet, un antiguo juego de mesa egipcio. Apostaron alto. Tot apostaba su sabiduría y Yonsu apostaba su propia luz. El juego duró días. Las piezas se movían sobre el tablero. Estrategias complejas se desarrollaban. Finalmente Tot ganó.
Jonsu, obligado por la apuesta, tuvo que entregar una porción de su luz a Tot. Tot tomó esta luz lunar y la convirtió en tiempo. 5 días completos de tiempo que no pertenecían al calendario original de 360 días. Estos 5 días, llamados los días epagómenos, fueron añadidos al año, pero técnicamente no eran parte de ningún mes. Tot llevó estos 5 días a Nut. Como no eran oficialmente parte del año, el decreto de Ra no se aplicaba a ellos. Nut, aliviada y agradecida, finalmente pudo dar a luz. En el primer día epagómeno nació Osiris, y en el momento de su nacimiento, una voz resonó por todo el universo proclamando que había nacido el Señor de todo. En el segundo día nació Horus el Viejo, un dios del cielo. En el tercer día nació Set, pero su nacimiento fue violento. No esperó su tiempo natural, sino que rasgó el costado de su madre para salir, causándole un dolor terrible. En el cuarto día nació Isis, la más sabia de las diosas, y en el quinto día nació Neftis, gentil y leal. Estos 5 dioses crecieron y se convirtieron en la generación que daría forma al mundo de los mortales. Pero desde el principio, sus destinos estaban entrelazados de maneras complejas y a veces trágicas. Osiris e Isis se enamoraron y se casaron, convirtiéndose en la pareja divina perfecta. Set y Neftis también se casaron, pero su unión nunca fue feliz. Set era violento y caótico, mientras Neftis era gentil y deseaba paz. Ra, el gran dios del sol, había creado su propio reino. Cada mañana nacía en el horizonte oriental como Khepri, representado como un escarabajo que empujaba el disco solar sobre el horizonte. Este escarabajo no era una simple elección simbólica. Los egipcios observaban cómo los escarabajos peloteros rodaban bolas de estiércol por el desierto y veían en esto una imagen del dios empujando el sol a través del cielo. El escarabajo también ponía sus huevos dentro de estas bolas, y cuando las crías emergían, parecía como si hubieran nacido de la nada. Un nacimiento espontáneo que reflejaba cómo Ra se creaba a sí mismo cada amanecer. A medida que el sol ascendía por el cielo de la mañana, Khepri se transformaba en Ra, el sol del mediodía en todo su esplendor. Ra navegaba a través del cielo en su barca solar, la Manjet, acompañado por varios dioses que le servían como tripulación. El viaje diurno de Ra era tranquilo y glorioso. Su luz dorada bañaba la tierra, haciendo crecer las plantas, calentando el mundo, permitiendo que la vida floreciera. Pero al atardecer, cuando el sol tocaba el horizonte occidental, Ra se transformaba nuevamente. Ahora se convertía en Atum, el sol del atardecer, un anciano cansado después de su largo viaje. El cielo se teñía de rojo y naranja mientras Ra descendía, y finalmente se sumergía en la boca de Nut. La diosa del cielo tragaba el sol cada noche, y este descendía a través de su cuerpo hacia el Duat, el peligroso inframundo. El viaje nocturno de Ra era completamente diferente del diurno. El Duat estaba lleno de peligros. Era un laberinto de túneles oscuros, ríos subterráneos, portales mágicos y criaturas demoníacas. El Duat estaba dividido en 12 regiones, una por cada hora de la noche. Cada región tenía sus propios desafíos, sus propios demonios guardianes, sus propios misterios. En la primera hora de la noche, Ra cambiaba su barca diurna Manjet por su barca nocturna Mesektet. Los dioses remadores debían ser reemplazados por dioses diferentes que conocían los caminos del inframundo. La oscuridad era absoluta. El único luz venía de la propia cabeza de Ra, que brillaba tenuemente, iluminando apenas el camino adelante. En la segunda hora, Ra navegaba por un río subterráneo, donde las almas de los muertos venían a recibir su bendición. Estas almas clamaban a Ra, suplicando luz y vida. Ra les otorgaba algunos momentos de luz, permitiéndoles ver brevemente antes de que la oscuridad volviera a envolverlas. En la tercera hora, Ra debía atravesar portales guardados por serpientes que escupían fuego. Estos guardianes permitían pasar a Ra porque conocían su nombre verdadero, el nombre secreto que contenía su poder esencial. En la cuarta hora, el río subterráneo se volvía más traicionero. Bancos de arena amenazaban con encallar la barca. Aquí, el dios Sokar,
señor de la oscuridad más profunda, residía en una caverna cerrada. Ni siquiera Ra podía entrar allí. Era un lugar de misterio absoluto, donde las leyes normales del universo no aplicaban. En la quinta hora, Ra llegaba a una gran caverna donde Osiris tenía su sala del juicio. Aquí, las almas de los muertos eran juzgadas. Veremos más sobre este proceso posteriormente, pero Ra observaba estos juicios con aprobación, asegurándose de que la justicia fuera administrada apropiadamente. La sexta hora marcaba el punto medio de la noche, el momento de mayor peligro. Era aquí donde habitaba Apophis, la gran serpiente del caos. Apophis era enorme más allá de cualquier descripción. Su cuerpo era tan largo que podía enrollarse alrededor de todo el inframundo. Era la encarnación del caos primordial, el último remanente del Nun original, que se resistía al orden que los dioses habían creado. Cada noche, Apophis intentaba detener la barca de Ra. Si tenía éxito, el sol no volvería a salir. La creación entera volvería al caos del Nun. El mundo terminaría. Por eso, esta batalla nocturna era la más importante que ocurría en todo el universo. Todo dependía de que Ra superara a Apophis. Apophis atacaba de varias formas. A veces trataba de beber todo el río subterráneo, dejando varada la barca de Ra en el lecho seco. A veces hipnotizaba a Ra y a su tripulación con sus ojos, dejándolos paralizados y vulnerables. A veces simplemente atacaba con su cuerpo masivo, tratando de enrollarse alrededor de la barca y aplastarla. Aquí es donde Set, a pesar de ser el villano en otras historias, desempeñaba su papel más heroico. Set era el único dios lo suficientemente fuerte y feroz para enfrentar a Apophis. Se paraba en la proa de la barca de Ra con una lanza larga, y cuando Apophis emergía de la oscuridad, Set lo atacaba. Usaba su propia naturaleza caótica para combatir el caos absoluto de Apophis. Era una batalla de violencia extrema, y cada noche parecía que Set podría perder. Pero Set era implacable. Apuñalaba y cortaba a Apophis haciéndole retroceder. A veces, cuando Apophis lograba enrollarse alrededor de la barca, otros dioses ayudaban. Usaban magia para hacer que Apophis aflojara su agarre. Isis conjuraba hechizos que debilitaban a la serpiente. Tot usaba palabras de poder que cortaban como cuchillos. Serket, la diosa escorpión, envenenaba a Apophis con su aguijón mortal. Finalmente, después de una batalla que duraba horas, Apophis era derrotado. Retrocedía herido en la oscuridad, dejando que la barca de Ra continuara. Pero Apophis nunca moría completamente. Era parte del caos eterno, y así como la noche regresaba cada día, Apophis también regresaba cada noche para intentar nuevamente detener el sol. En las horas séptima y octava, Ra continuaba su viaje a través de regiones peligrosas pero menos críticas. Demonios menores intentaban bloquear su camino, pero eran fácilmente derrotados por la tripulación divina. En la novena hora, Ra comenzaba su transformación de regreso. El anciano Atum empezaba a rejuvenecerse. La luz en su cabeza se volvía más brillante, anticipando el amanecer que se acercaba. En la 10ª hora, Ra alcanzaba las aguas orientales del Duat. Podía ver la salida adelante, el lugar donde el inframundo se conectaba nuevamente con el cielo del este. En la 11ª hora, Ra pasaba por una región donde serpientes benévolas ayudaban a empujar su barca, acelerando su viaje hacia la salida. Finalmente, en la 12ª hora, justo antes del amanecer, Ra era completamente rejuvenecido. Atum se transformaba de nuevo en Jepri, el escarabajo del amanecer. La barca emergía del cuerpo de Nut a través de su vientre y Jepri empujaba el disco solar sobre el horizonte oriental. Un nuevo día comenzaba. El mundo era salvado una vez más. Los egipcios que observaban el amanecer sabían que Ra había triunfado otra vez sobre Apophis, que el orden había prevalecido sobre el caos, que la vida continuaría. Este ciclo diario era tan fundamental para los egipcios que organizaban toda su religión en torno a él. Los templos estaban orientados hacia el este, para que los primeros rayos del sol de la mañana iluminaran el santuario interior. Los sacerdotes realizaban rituales al amanecer para celebrar el renacimiento de Ra. Cantaban himnos, encendían incienso y ofrecían alimentos al dios Sol, ayudándolo en su momento de renovación.
Mientras Ra realizaba su viaje eterno, Osiris descendió al mundo mortal para gobernar a los humanos que habían nacido de las lágrimas de Atum. Los humanos en aquellos tiempos primitivos vivían de manera muy básica. No conocían la agricultura y sobrevivían comiendo plantas silvestres y cazando cuando podían. No tenían leyes ni organización social. No conocían las artes ni la música. No comprendían la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Vivían apenas mejor que los animales. Osiris miró a los humanos con compasión. Estos seres frágiles, nacidos de lágrimas divinas, merecían algo mejor. Tenían potencial para la grandeza, pero necesitaban guía. Necesitaban que alguien les enseñara a vivir en armonía, a crear civilización. Así que Osiris se convirtió en el primer rey de Egipto, pero no fue un tirano que gobernara con miedo. Fue un maestro paciente que enseñó a los humanos todo lo que necesitaban saber. Les mostró cómo cultivar trigo y cebada en las fértiles orillas del Nilo. Les enseñó a esperar las inundaciones anuales del río que traían limo rico que fertilizaba los campos. Les mostró cómo sembrar las semillas cuando las aguas retrocedían, cómo regar los cultivos, cómo cosechar el grano maduro. Osiris también les enseñó a hacer pan del trigo y cerveza de la cebada. El pan y la cerveza se convirtieron en los alimentos básicos de los egipcios, tan fundamentales que se volvieron símbolos de la vida misma. En las ofrendas a los muertos siempre se incluían pan y cerveza, pues sin ellos no había vida verdadera. Les enseñó a domesticar animales. El ganado podía tirar de arados para labrar los campos. Las ovejas y cabras proporcionaban leche, carne y lana. Los cerdos podían ser criados para alimento. Los humanos ya no tenían que depender solo de la caza y la recolección. Pero Osiris sabía que una civilización necesitaba más que solo comida. Necesitaba orden, estructura, justicia. Así que estableció las primeras leyes. Estas leyes eran simples pero fundamentales. No matar, no robar, respetar la propiedad ajena, honrar a los padres, ser honesto en los tratos comerciales. Quien seguía estas leyes vivía en armonía con Maat, el orden cósmico. Quien las violaba traía caos al mundo. Osiris también les enseñó a los humanos las artes. Les mostró cómo tallar piedra y madera para crear esculturas y edificios hermosos. Les enseñó música, cómo hacer instrumentos y crear melodías que elevaban el espíritu. Les enseñó a danzar en honor a los dioses. Les dio el conocimiento de las hierbas medicinales que podían curar enfermedades. Su esposa Isis estaba siempre a su lado, complementando su gobierno con su propia sabiduría. Isis era la más sabia de todas las diosas, una hechicera poderosa que conocía los nombres verdaderos de todas las cosas. Conocer el nombre verdadero de algo significaba tener poder sobre ello. Isis usaba este conocimiento para ayudar a los humanos, creando hechizos que los protegían de escorpiones y serpientes, que curaban enfermedades, que facilitaban los partos. Juntos, Osiris e Isis transformaron Egipto en un paraíso. Los campos producían abundantes cosechas. Los graneros estaban llenos. No había hambre ni guerra. Los humanos vivían en paz y prosperidad. Construyeron ciudades con templos magníficos dedicados a los dioses. Desarrollaron el sistema de escritura jeroglífica, preservando su conocimiento en papiros y tallando sus historias en muros de piedra. Los humanos amaban a Osiris y a Isis. Los veían no solo como gobernantes distantes, sino como benefactores que genuinamente se preocupaban por su bienestar. Cantaban canciones en su honor, celebraban festivales donde representaban las historias de cómo Osiris les había enseñado la agricultura. Los niños crecían escuchando historias sobre la bondad del gran rey, pero no todos estaban contentos con el reinado de Osiris. Su hermano Set, el dios del desierto, de las tormentas y del caos, sentía una envidia que crecía día a día. Set era poderoso, quizás incluso más fuerte físicamente que Osiris, pero no era amado. Los humanos lo temían porque representaba las fuerzas destructivas de la naturaleza. Las tormentas de arena que arrasaban cultivos, el calor abrasador del desierto que podía matar, los rayos que caían de los cielos tormentosos. Set se preguntaba por qué Osiris merecía todo el amor y la adoración. ¿Por qué el débil y amable Osiris era rey, mientras él, el fuerte Set, era relegado a gobernar solo el desierto estéril?
La comparación era constante y dolorosa. Dondequiera que iba Set, escuchaba a la gente hablar de las maravillas de Osiris. Cada templo estaba dedicado a su hermano. Cada canción celebraba las virtudes de Osiris. La envidia de Set se fermentó y se pudrió en su corazón, transformándose lentamente en odio. No era un odio rápido y caliente, sino un odio frío y paciente que planeaba meticulosamente. Set decidió que Osiris debía morir, pero no podía simplemente matarlo abiertamente. Los otros dioses nunca lo perdonarían. Los humanos se rebelarían. Necesitaba ser astuto, necesitaba un plan que no revelara su culpabilidad inmediatamente. Set pasó meses diseñando su estrategia. Primero, necesitaba conocer las medidas exactas del cuerpo de Osiris. Esto no era fácil, pues no podía simplemente preguntarle a su hermano sus dimensiones. En lugar de eso, Set esperó a una ocasión en que Osiris estaba durmiendo, y mientras dormía, Set midió cuidadosamente su cuerpo con una cuerda, la altura exacta, la anchura de los hombros, la longitud de las piernas. Cada medida fue registrada con precisión meticulosa. Luego, Set llamó a los mejores artesanos de Egipto. Les encargó construir un sarcófago, pero no un sarcófago ordinario. Este debía ser la pieza más hermosa jamás creada. Los artesanos trabajaron durante semanas, creando una obra maestra. El sarcófago estaba hecho de maderas preciosas, cedro del Líbano y ébano de Nubia. Fue enchapado con oro que brillaba como el sol. Incrustaron joyas preciosas en patrones intrincados, lapislázuli azul como el cielo nocturno, turquesa verde como el Nilo, cornalina roja como el atardecer. Tallaron jeroglíficos que prometían vida eterna al que descansara dentro. Cuando el sarcófago estuvo completo, era verdaderamente magnífico. Cualquiera que lo viera lo desearía inmediatamente. Pero lo más importante era que estaba diseñado exactamente con las medidas de Osiris. Solo él encajaría perfectamente dentro. Set entonces anunció que organizaría un gran banquete en honor a su hermano. Invitó a todos los dioses menores y a los nobles más importantes de Egipto. El banquete se celebraría en su palacio con los mejores alimentos y vinos. Habría música y danza, entretenimiento de todo tipo. Osiris, sospechando nada, aceptó la invitación encantado. Después de todo, era su hermano quien lo invitaba. Quizás Set finalmente estaba dejando atrás cualquier resentimiento que pudiera haber sentido. La noche del banquete llegó. El gran salón de Set estaba decorado espléndidamente. Las paredes estaban cubiertas con tapices coloridos. Antorchas iluminaban todo con un brillo cálido. Las mesas estaban cargadas con comida. Panes frescos, frutas de todas las variedades, carnes asadas, pescado del Nilo, pasteles endulzados con miel. El vino fluía libremente, llenando copas una y otra vez. Los invitados comían y bebían, riendo y conversando. Músicos tocaban arpas y flautas. Bailarinas se movían grácilmente al ritmo de los tambores. La atmósfera era de celebración y alegría. Set se movía entre sus invitados, asegurándose de que todos estuvieran bien atendidos, sonriendo cordialmente. Actuaba como el anfitrión perfecto. Osiris estaba relajado y feliz. Era maravilloso estar rodeado de familia y amigos, disfrutando de la hospitalidad de su hermano. El vino era excelente, la comida deliciosa, la compañía agradable. No notaba las miradas ocasionales que Set dirigía a un rincón del salón, donde un objeto grande estaba cubierto con una tela de lino fino. Cuando el banquete estaba en su punto máximo, cuando todos habían comido y bebido abundantemente, Set pidió silencio. Los músicos dejaron de tocar. Las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia el anfitrión. Set sonrió ampliamente y anunció que tenía un entretenimiento especial preparado. Hizo una señal, y varios sirvientes retiraron la tela que cubría el objeto misterioso en el rincón. Allí, revelado para que todos lo vieran, estaba el magnífico sarcófago. Los invitados jadearon al ver su belleza. El oro brillaba a la luz de las antorchas. Las joyas destellaban con colores del arco iris. Nunca habían visto nada tan hermoso. Todos se acercaron para admirarlo más de cerca, tocando el oro suavemente, maravillándose de la artesanía. Set habló nuevamente. Dijo que este sarcófago era un regalo, pero no cualquier regalo. Sería otorgado a quien cupiera perfectamente dentro de él.
Era un juego, declaró Set, un entretenimiento para la noche. Quien encajara exactamente en el sarcófago podría quedárselo. Los invitados aplaudieron emocionados. ¡Qué juego tan interesante! ¡Qué premio tan maravilloso! Uno por uno, los invitados se acostaron dentro del sarcófago para probarlo. El primero era demasiado alto. Sus pies sobresalían por el borde. El segundo era demasiado bajo, dejando demasiado espacio vacío. El tercero era demasiado ancho en los hombros. El cuarto demasiado delgado. Cada invitado intentaba acomodarse, ajustando su postura, pero ninguno encajaba perfectamente. Algunos reían de sus intentos fallidos, otros se sentían decepcionados. Finalmente, alguien sugirió que Osiris debería intentarlo. Después de todo, era el invitado de honor, el rey de Egipto. Era solo justo que tuviera su oportunidad. Los invitados corearon su nombre, animándolo a participar en el juego. Osiris sonrió con modestia. No necesitaba el sarcófago, pero no quería ser descortés, rechazando participar en el entretenimiento de su hermano. Osiris se acercó al hermoso ataúd. Lo admiró por un momento, pasando sus dedos sobre las incrustaciones de joyas, apreciando el trabajo artesanal. Luego, con gracia, se recostó dentro. Su cuerpo se acomodó perfectamente. Sus hombros tocaban exactamente los lados. Sus pies llegaban precisamente al final. Su cabeza descansaba perfectamente en el espacio destinado. Era como si el sarcófago hubiera sido hecho específicamente para él, porque así era. En ese instante, Set dio la señal. Los 72 conspiradores que había reclutado en secreto saltaron de las sombras. Habían estado esperando este momento exacto, escondidos entre los sirvientes, disfrazados entre la multitud. Se movieron con velocidad ensayada. Agarraron la tapa pesada del sarcófago y la cerraron de golpe sobre Osiris. Osiris, sorprendido, intentó empujar la tapa hacia arriba, pero ya era demasiado tarde. Los conspiradores la sostenían con fuerza. Comenzaron a clavarla con clavos largos de hierro, martillando rápidamente. El sonido del metal contra madera resonaba en el salón, ahogando los gritos de Osiris desde dentro. Los invitados inocentes gritaban horrorizados, retrocediendo de la escena terrible que se desarrollaba ante ellos. Pero los conspiradores no se detuvieron con los clavos. Habían traído plomo fundido, calentado hasta que era líquido y brillante. Vertieron este metal derretido sobre todas las grietas y uniones del sarcófago, sellándolo completamente. El plomo se solidificó rápidamente, creando un sello hermético que ni siquiera un dios podría romper desde dentro. El sarcófago se convirtió en una prisión perfecta, sin aire, sin luz, sin esperanza de escape. Los golpes de Osiris contra las paredes interiores se hicieron más débiles. Sus gritos ahogados se desvanecieron. Dentro del sarcófago sellado, privado de aire, incluso un dios no podía sobrevivir. Osiris, el rey bondadoso, el maestro de la civilización, el dios que había traído orden y prosperidad a Egipto, estaba muriendo. Los conspiradores levantaron el pesado sarcófago, lo cargaron fuera del palacio, moviéndose rápidamente en la oscuridad de la noche. Llegaron a las orillas del Nilo, ese río sagrado que Osiris tanto amaba, que había enseñado a los humanos a usar para irrigar sus campos. Con un esfuerzo coordinado lanzaron el sarcófago al agua. El ataúd golpeó la superficie con un chapoteo tremendo. Por un momento flotó, balanceándose en las ondas. Luego la corriente lo atrapó. El Nilo, indiferente a la tragedia que cargaba, llevó el sarcófago río abajo. Flotó por las tierras de Egipto, pasando los campos verdes que Osiris había enseñado a cultivar, pasando las ciudades que había ayudado a construir, pasando los templos dedicados a su gloria. Flotó hacia el norte, hacia el delta donde el Nilo se dividía en muchos brazos. El sarcófago continuó su viaje. Llegó al mar Mediterráneo y allí las corrientes marinas lo capturaron. Las olas lo llevaron lejos de Egipto, cada ola alejándolo más de su hogar. Viajó durante días por el mar azul, bajo el sol y bajo las estrellas, cargando el cuerpo del dios muerto. Finalmente, las corrientes llevaron el sarcófago a las costas de Biblos, una ciudad fenicia en lo que hoy es el Líbano. El ataúd fue arrastrado a la playa, donde quedó varado entre las rocas. Y allí ocurrió algo extraordinario, algo que demostraría que incluso en la muerte, Osiris poseía poder sobre la vida. Un árbol comenzó a crecer. Fue rápido, casi milagroso.
Una pequeña semilla de tamarisco que había estado dormida en la arena brotó. En cuestión de días, creció hasta convertirse en un árbol joven, pero no se detuvo allí. Siguió creciendo a una velocidad imposible. En una semana era un árbol maduro. En 2 semanas era gigantesco. Sus raíces se extendieron, abrazando el sarcófago, envolviéndolo completamente. El tronco creció alrededor del ataúd, incorporándolo en su madera. El árbol se volvió enorme y hermoso, el tamarisco más magnífico que alguien hubiera visto jamás. Su tronco era tan grueso que 3 hombres no podían rodearlo con sus brazos. Sus ramas se extendían ampliamente, proporcionando sombra generosa. Sus hojas eran de un verde profundo y brillante, y tenía una fragancia particular, un aroma dulce y extraño que atraía a la gente desde lejos. El rey de Biblos, que caminaba por la playa, descubrió este árbol extraordinario. Quedó maravillado por su tamaño y belleza. Inmediatamente ordenó que fuera cortado, no para destruirlo, sino para usar su madera para algo especial. Ese tronco magnífico sería una columna en su palacio, sosteniendo el techo de su gran salón. Los trabajadores cortaron el árbol cuidadosamente, lo transportaron al palacio y lo erigieron como una columna central. Todos admiraban esta columna. Era la pieza más hermosa del palacio. Los visitantes comentaban sobre su fragancia dulce, sobre las vetas interesantes en su madera, sobre cómo parecía brillar suavemente con luz propia. Nadie sabía que dentro de esa columna, escondido en su corazón de madera, yacía el cuerpo de un dios. Mientras tanto, en Egipto, Isis había descubierto lo que había sucedido. Cuando Osiris no regresó del banquete de Set, ella sintió inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Fue al palacio de Set y encontró a los invitados todavía en shock, susurrando aterrorizados sobre lo que habían presenciado. Algunos le contaron la verdad a Isis. Set había asesinado a Osiris, lo había sellado en un sarcófago y lo había arrojado al Nilo. El dolor de Isis fue inconmensurable. Lanzó un grito que resonó por todo Egipto, un lamento tan desgarrador que los humanos que lo escucharon lloraron sin saber por qué. Se arrancó sus vestiduras reales, se cortó su hermoso cabello, dejándolo caer al suelo en mechones oscuros. Se cubrió con las ropas ásperas del duelo. Su rostro, normalmente radiante, se volvió gris de pena. Pero Isis no era alguien que se rindiera a la desesperación. Era la diosa de la magia, sabia y poderosa. Si había alguna manera de recuperar a su esposo, ella la encontraría. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba qué tan lejos tuviera que viajar. Encontraría a Osiris. Isis comenzó su búsqueda en las orillas del Nilo, preguntando a cada persona que encontraba. ¿Habían visto un sarcófago flotando río abajo? ¿Habían visto algo inusual? La mayoría no sabía nada, pero Isis era paciente. Continuó preguntando, siguiendo cada pista, por pequeña que fuera. Los niños le dijeron que sí, habían visto algo grande flotando en el río. Los pescadores le contaron que lo habían visto pasar, brillando débilmente en la noche. Poco a poco, Isis rastreó el camino del sarcófago hasta el mar. Allí la pista parecía terminar. El vasto Mediterráneo se extendía ante ella sin revelar sus secretos. Pero Isis no se detuvo. Usó su magia para comunicarse con las criaturas del mar. Las gaviotas le contaron sobre corrientes que fluían hacia el norte y el este. Los delfines le hablaron de tierras lejanas donde el sarcófago podría haber sido llevado. Isis siguió estas pistas, viajando de puerto en puerto, preguntando siempre, buscando siempre. Su búsqueda la llevó finalmente a Biblos. Allí, preguntando en el mercado, escuchó historias sobre un árbol milagroso que había crecido de la noche a la mañana en la playa. Un árbol tan hermoso que el rey lo había cortado para hacer una columna en su palacio. Un árbol con una fragancia extraña y maravillosa. El corazón de Isis latió más rápido. Sabía, con esa certeza que viene de la conexión profunda del amor, que Osiris estaba dentro de ese árbol. Pero no podía simplemente ir al palacio y exigir la columna. Era una diosa egipcia en tierra extranjera, y además necesitaba actuar con sutileza. Isis disfrazó su apariencia divina, tomando la forma de una anciana humilde. Se sentó junto a la fuente del palacio, donde las sirvientas del rey venían a buscar agua. Cuando las sirvientas llegaron, Isis habló amablemente con ellas.
Les enseñó cómo trenzar su cabello en estilos hermosos que nunca habían visto antes. Les contó historias que las hicieron reír. Respiró sobre ellas, y su aliento llevaba una fragancia divina que se impregnó en su piel. Las sirvientas quedaron encantadas con esta anciana misteriosa. Cuando regresaron al palacio, la reina notó inmediatamente el cambio en sus sirvientas. Olían maravillosamente como flores exóticas. Sus rostros brillaban con una belleza inusual. Sus peinados eran extraordinarios. La reina preguntó de dónde venían estas mejoras, y las sirvientas le hablaron de la anciana junto a la fuente. La reina, curiosa, fue ella misma a conocer a esta mujer. Isis, todavía disfrazada, habló con la reina con tal sabiduría y gracia que la reina quedó completamente cautivada. Le rogó a Isis que viniera al palacio, que se convirtiera en la niñera de su hijo recién nacido. Isis aceptó, sabiendo que esto le daría acceso al interior del palacio, donde estaba la columna que contenía a su amado. Isis cuidó al bebé del rey con ternura, pero decidió darle un regalo extraordinario. Cada noche, después de que todos se hubieran dormido, Isis colocaba al bebé en el fuego. No era un fuego ordinario, sino un fuego mágico que quemaba la mortalidad del niño sin dañar su carne. Si hubiera completado este ritual durante 7 noches, el niño se habría vuelto inmortal, un dios en forma humana. Pero en la 7ª noche, la reina se despertó sedienta. Bajó a la cocina para buscar agua y vio a la anciana niñera poniendo a su precioso bebé en el fuego. La reina gritó aterrorizada, corriendo hacia adelante para rescatar a su hijo. Isis sacó al niño del fuego, frustrada de que el ritual hubiera sido interrumpido. El niño estaba bien, riendo incluso, pero ahora nunca sería inmortal. Había estado tan cerca. Isis se volvió hacia la reina, y mientras lo hacía, dejó caer su disfraz. Su forma divina se reveló brillando con luz dorada. La reina cayó de rodillas, aterrorizada y asombrada al mismo tiempo. Isis le explicó quién era y por qué había venido. Le contó sobre Osiris, sobre su búsqueda, sobre el sarcófago escondido dentro de la columna de tamarisco. La reina, abrumada de estar en presencia de una diosa, inmediatamente prometió ayudar. ¿Cómo podía negarse? Isis había cuidado a su hijo con amor. Y más importante, ¿quién se atrevería a negar cualquier cosa a una diosa? El rey fue despertado y informado. Aunque le dolía perder su hermosa columna, no podía rechazar la petición de una diosa. Ordenó que la columna fuera removida cuidadosamente. Los trabajadores la bajaron, la llevaron fuera del palacio. Isis usó su magia para dividir la madera, revelando el sarcófago sellado en su interior. Lágrimas corrían por el rostro de Isis mientras abrazaba el ataúd. Finalmente, después de meses de búsqueda interminable, había encontrado a su amado. El rey y la reina de Biblos le ofrecieron el resto del árbol como regalo. Isis lo agradeció y convirtió la madera en una imagen sagrada que dejó con ellos. Ese pilar se convirtió en un objeto de veneración en Biblos, recordatorio de cuando una diosa había honrado su ciudad con su presencia. Isis cargó el sarcófago en un barco y zarpó de regreso a Egipto. El viaje fue largo, pero ella no se separó ni un momento del ataúd. Le hablaba a Osiris a través del plomo y la madera, contándole que pronto estaría libre, que encontraría una manera de traerlo de vuelta. Cuando finalmente llegó a Egipto, Isis fue directamente a los pantanos del delta del Nilo. Estos pantanos eran vastos y laberínticos, llenos de papiros altos que crecían más altos que un hombre. Era el lugar perfecto para esconderse. Set no podría encontrarlos allí fácilmente, y ella necesitaba tiempo. Necesitaba reunir las hierbas especiales, los minerales raros, los componentes mágicos necesarios para el hechizo de resurrección más poderoso jamás intentado. Isis escondió el sarcófago bajo los papiros densos, cubriéndolo con plantas para que fuera invisible desde cualquier dirección. Luego salió para buscar lo que necesitaba. Su hermana Neftis, que siempre había amado secretamente a Osiris más que a su propio esposo Set, vino a ayudarla. Las dos diosas trabajaron juntas, buscando por todo Egipto los ingredientes para el gran hechizo. Pero Set estaba cazando. Disfrutaba la caza, especialmente la caza nocturna. Le gustaba rastrear animales peligrosos en la oscuridad: leones, cocodrilos, hipopótamos. Una noche, Set estaba cazando en el delta cuando la luna brillaba intensamente.
Perseguía a un jabalí salvaje a través de los pantanos cuando, por pura mala suerte, pasó exactamente por el lugar donde Isis había escondido el sarcófago. Set reconoció el ataúd inmediatamente. La rabia lo consumió. Osiris había sido encontrado. Isis había frustrado su plan. Pero luego Set sonrió maliciosamente. Si Isis pensaba que podía traer a Osiris de vuelta, estaba muy equivocada. Set se aseguraría de que eso fuera absolutamente imposible. Set abrió el sarcófago. El cuerpo de Osiris yacía dentro, momificado naturalmente por los aceites del sarcófago. Incluso en la muerte, Osiris se veía noble y sereno. Set sintió una punzada de algo, quizás culpa o remordimiento, pero la sofocó rápidamente. No había marcha atrás ahora. Entonces Set hizo algo horrible. Sacó su cuchillo y comenzó a cortar. Desmembró el cuerpo de Osiris en 14 partes. La cabeza, el torso, los brazos, las piernas, las manos, los pies, cada parte separada. Con cada corte, Set reía. Un sonido terrible que asustó a los animales del pantano, haciéndolos huir en pánico. Pero Set no se detuvo ahí. Sabía que si dejaba las partes juntas, Isis podría reunirlas. Así que tomó cada pedazo y lo llevó a una parte diferente de Egipto. Viajó por todo el reino, de norte a sur, de este a oeste. Enterró una parte en el desierto del oeste. Lanzó otra al Nilo en el sur. Escondió otra en las montañas del este. Cada parte fue llevada lo más lejos posible de las demás. Cuando Isis regresó a los pantanos y encontró el sarcófago vacío, las partes de Osiris desaparecidas, su grito de angustia fue aún más terrible que el primero. Había estado tan cerca de traerlo de vuelta. Había encontrado su cuerpo, lo había traído a casa. Y ahora Set había destruido incluso esa esperanza. Pero Isis no era alguien que se rindiera. Si había recuperado el cuerpo una vez, lo recuperaría de nuevo. No importaba que estuviera en 14 partes. No importaba que estuvieran esparcidas por todo Egipto. Las encontraría todas. Neftis juró ayudarla nuevamente. Y juntas las dos diosas emprendieron una nueva búsqueda, una aún más difícil que la primera. Isis y Neftis viajaron por todo Egipto. Preguntaban en cada aldea, buscaban en cada desierto, exploraban cada cueva. Usaban magia para detectar los pedazos del cuerpo divino. Poco a poco comenzaron a encontrar las partes. Encontraron la cabeza enterrada en Abidos. Los habitantes de esa ciudad se sintieron honrados de que una parte tan sagrada hubiera estado en su tierra. Abidos se convirtió en el lugar más sagrado de Egipto, el centro del culto de Osiris. Miles de peregrinos viajarían allí en los siglos venideros, buscando bendiciones del dios muerto. Encontraron un brazo en Memphis. Lo hallaron envuelto en lino, escondido en una tumba antigua. El brazo todavía apretaba el setí que Osiris había llevado en vida, el símbolo de su autoridad como rey. Encontraron las piernas en diferentes lugares. Una había sido enterrada en el desierto occidental, donde los nómadas la habían encontrado y la habían guardado en un santuario improvisado, sin saber qué era, pero sintiendo su santidad. La otra había sido lanzada al Nilo, cerca de Elefantina en el sur, donde los cocodrilos la habían protegido, reconociendo instintivamente su naturaleza divina. El torso fue encontrado flotando en un canal de irrigación. Un granjero lo había sacado del agua, aterrorizado pero reverente. Lo había mantenido en su casa y desde entonces sus cultivos habían prosperado milagrosamente. Su esposa había quedado embarazada después de años de esterilidad. Sabían que habían sido bendecidos. Cada parte encontrada era motivo de celebración pero también de tristeza. Isis las limpiaba cuidadosamente, las envolvía en el lino más fino, las preservaba con los aceites más preciosos. Gradualmente la colección crecía. 10 partes, 11, 12, 13. Pero la 14ª parte, la más importante en algunos aspectos, nunca fue encontrada. El falo de Osiris había sido arrojado al Nilo, donde un pez oxirrinco lo había devorado. Isis buscó por todo el río, preguntó a todos los pescadores, pero era inútil. Esa parte se había perdido para siempre, digerida en el estómago del pez. Sin embargo, Isis no se desanimó. Usó su magia para crear un reemplazo. Moldeó oro puro en la forma perfecta, infundiéndolo con hechizos que le daban vida y función. Este falo de oro se volvió sagrado.
venerado en templos por todo Egipto como símbolo de fertilidad y renacimiento. Con todas las partes reunidas, real o reconstructa, Isis llevó el cuerpo a un lugar secreto. Allí llamó a Anubis el dios con cabeza de chacal. Anubis era hijo de Osiris y Neftis, concebido antes del asesinato en una noche cuando Neftis, desesperada por escapar de Set, había disfrazado como Isis para seducir a Osiris. Cuando Anubis nació, Neftis lo había abandonado en el desierto, temiendo la ira de Set. Pero Isis lo había encontrado y criado como propio, amándolo tanto como si fuera su hijo biológico. Anubis era el dios de los muertos, el que guiaba las almas al más allá, pero nunca había embalsamado un cuerpo antes. No había necesidad, pues los dioses no morían. Pero ahora, enfrentado con el cuerpo desmembrado de su padre, Anubis se dio cuenta de lo que debía hacer. Inventaría el proceso que preservaría el cuerpo eternamente. Primero, Anubis limpió cada parte con agua del Nilo, agua sagrada que fluía desde las mismas fuentes de la creación. Lavó cada centímetro, eliminando cualquier impureza. Luego comenzó el proceso de momificación. Extrajo los órganos internos que podrían pudrirse, los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos. Los colocó en 4 vasijas especiales, los vasos canopos, cada uno protegido por uno de los hijos de Horus. Solo el corazón fue dejado en el cuerpo, pues el corazón era la sede del alma, de la conciencia, de la identidad de la persona. Sin el corazón, Osiris no sería Osiris. Anubis cubrió el cuerpo con natrón, una sal especial encontrada en el desierto. El natrón absorbió toda la humedad de la carne durante 40 días, preservándola, transformándola de materia perecedera a eterna. Después de 40 días, Anubis lavó el natrón y comenzó a envolver el cuerpo. Usó cientos de metros de lino fino, envolviéndolo alrededor de cada dedo, cada extremidad, capa tras capa. Entre las capas colocó amuletos mágicos, el escarabajo del corazón para proteger el corazón en el más allá, el ojo de Horus para proporcionar protección, el nudo de Isis para dar vida eterna. Mientras envolvía, Anubis recitaba hechizos. Cada hechizo tenía un propósito: proteger el cuerpo de la corrupción, permitir que el alma lo reconociera, darle movimiento en el más allá, permitirle hablar, ver, oír. Los hechizos se tejían en el lino mismo, cada palabra un hilo en el tapiz de la inmortalidad. Finalmente, la momificación estaba completa. El cuerpo de Osiris estaba preservado perfectamente, cada parte reconectada, envuelto completamente en lino blanco. Pero todavía no vivía. Era solo un cuerpo, magistralmente preservado pero sin alma. Entonces Isis realizó el hechizo más grande de su vida. Se transformó en un milano, una ave sagrada. Sus brazos se convirtieron en alas, su cuerpo en plumas. Voló sobre el cuerpo momificado de Osiris, aleteando lentamente. Cada batir de sus alas creaba un viento que llevaba vida. Era el aliento de la existencia misma. El mismo aliento que Atum había usado para crear a Shu. Isis cantó mientras volaba, un canto que contenía todos los nombres verdaderos que conocía, todo el poder que poseía. Su voz resonaba con magia pura. Las palabras eran tan poderosas que hacían temblar el aire, brillar con luz visible. El cuerpo de Osiris comenzó a brillar débilmente. Los dedos se crisparon, el pecho se elevó con un suspiro, los ojos se abrieron, mirando sin ver al principio, luego enfocándose lentamente. Osiris vivía nuevamente, o al menos algo parecido a la vida había regresado a él. Pero no era la misma vida que había tenido antes. Osiris había estado demasiado tiempo muerto. Había cruzado la barrera entre la vida y la muerte. Había visto lo que yacía más allá. No podía volver completamente al mundo de los vivos. Su lugar ya no estaba en la tierra brillante bajo el sol de Ra. Osiris se sentó, mirando a Isis con amor y tristeza mezclados. Le habló en voz baja, explicándole que no podía quedarse. El mundo de los vivos ya no era para él. Pero había otro reino que lo necesitaba, otro dominio que debía gobernar. El Duat, el inframundo, el reino de los muertos. No tenía gobernante.
Las almas que llegaban allí vagaban sin dirección, perdidas en la oscuridad. Necesitaban un rey, un juez, alguien que trajera orden incluso al reino de la muerte. Osiris sería ese rey. Se convertiría en el señor del Duat, el juez de los muertos, el que determinaba quién merecía el paraíso eterno y quién no. Isis comprendió, aunque su corazón se rompiera nuevamente. Había trabajado tanto para traerlo de vuelta, solo para perderlo otra vez. Pero esta vez era diferente. Osiris no estaba realmente perdido. Simplemente gobernaría en un reino diferente. Isis estaba embarazada. En la breve unión que habían tenido durante su resurrección parcial, habían concebido un hijo. Ese hijo sería su vengador. Ese hijo reclamaría el trono que Set había usurpado. Ese hijo establecería justicia y restauraría el orden que Set había destrozado. Isis juró esto sobre su propia divinidad. Protegería a este niño con todo su poder. Lo criaría para ser el rey que Osiris había sido. El héroe que Egipto necesitaba. Osiris descendió al Duat. Viajó por los oscuros túneles que Ra navegaba cada noche. Pasó por las regiones peligrosas hasta llegar al corazón del inframundo. Allí estableció su trono en el Salón de las Dos Verdades, un vasto salón con columnas que se extendían hacia arriba hasta perderse en la oscuridad. Su trono estaba sobre una plataforma elevada. Era de oro negro, adornado con símbolos de vida eterna, el Ankh, el Yed, el Was. A los lados del trono estaban las 42 divinidades menores que servirían como sus asesores, cada uno representando un pecado específico que los humanos debían evitar. Osiris tomó su lugar como rey del Duat. Su piel se volvió verde, el color de la regeneración, de las plantas que brotan de la tierra, de la vida que surge de la muerte. Sostenía el cetro y el flagelo, símbolos de su autoridad real. Usaba la corona Atef, una corona blanca con plumas de avestruz a cada lado. Desde este momento, cada alma que moría comenzaría un viaje. Después de que el cuerpo fuera momificado y enterrado con los rituales apropiados, el alma despertaría en la entrada del Duat. Tendría que navegar por los túneles oscuros, superar desafíos, enfrentarse a demonios que intentarían devorar o confundirla. Para ayudar en este viaje, los sacerdotes desarrollarían el Libro de los Muertos, un conjunto de hechizos y mapas que se enterraban con el difunto. Eventualmente, si el alma tenía éxito en su viaje, llegaría al Salón de las Dos Verdades. Allí tendría lugar el juicio. El alma se pararía ante Osiris, quien la miraría con ojos que veían toda verdad, toda mentira, toda acción buena o mala cometida en vida. Anubis conduciría el alma al centro del salón, donde había una balanza enorme. En un lado de la balanza, Anubis colocaría el corazón del difunto. El corazón contenía todo lo que la persona había sido, sus pensamientos, sus acciones, sus intenciones, sus miedos, sus esperanzas, sus pecados, sus virtudes. Todo estaba grabado en el corazón. En el otro lado de la balanza, Maat misma colocaría su pluma. La pluma era perfectamente blanca, ligera como el aire pero pesada con la autoridad del orden cósmico. Representaba la verdad absoluta, la justicia perfecta, el equilibrio ideal. Tot, el escriba de los dioses, se pararía al lado con su paleta y papiro, listo para registrar el resultado. Su cabeza de ibis se inclinaría mientras observaba la balanza con ojos sabios. Si el corazón y la pluma se balanceaban perfectamente, si pesaban exactamente lo mismo, significaba que la persona había vivido en perfecto acuerdo con Maat. Había dicho la verdad, había actuado justamente, había respetado a los dioses y a sus semejantes. Osiris sonreiría y hablaría las palabras que todo alma anhelaba escuchar. Eres justificado, eres verdadero de voz. El alma podría entonces pasar adelante al Aru, los campos de juncos, el paraíso egipcio. El Aru era una versión idealizada de Egipto. Había campos eternamente verdes donde el trigo crecía más alto que un hombre. El Nilo fluía eternamente, sus aguas siempre frescas y puras. No había sequía, ni hambruna, ni dolor, ni muerte. El difunto podría reunirse con sus seres queridos que habían pasado antes. Podría cultivar su propio campo, pero el trabajo nunca sería agotador.
Podría comer y beber abundantemente, pero nunca se sentiría enfermo. Era existencia perfecta por toda la eternidad. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, cargado con pecados, con mentiras, con crueldad, con injusticia, entonces la balanza se inclinaría. El corazón caería, pesado con la culpa, y entonces aparecería Amit, el devorador. Amit era una criatura terrible, un compuesto de los animales más temidos de Egipto. Tenía cabeza de cocodrilo, con mandíbulas que podían aplastar huesos. Su cuerpo era de león, poderoso y feroz. Sus cuartos traseros eran de hipopótamo, el animal que mataba más humanos en el río. Amit esperaba debajo de la balanza, hambrienta siempre, esperando los corazones que no pasaban la prueba. Cuando el corazón caía, Amit lo devoraba en un instante, y cuando el corazón era devorado, el alma dejaba de existir. No había infierno de tormento eterno en la creencia egipcia. Había algo peor, la aniquilación completa. El alma simplemente cesaba de ser. Era como si la persona nunca hubiera existido en absoluto. Su nombre sería olvidado, su memoria borrada, su existencia negada. Para los egipcios, este era el destino más terrible imaginable. Por eso los egipcios vivían con tanto cuidado de seguir Maat. Por eso construían tumbas elaboradas y gastaban fortunas en rituales funerarios. Por eso memorizaban los hechizos del libro de los muertos. Todo era para asegurar que pasaran el juicio de Osiris, que evitaran las mandíbulas de Amit, que alcanzaran el Aaru. Mientras Osiris establecía su reino en el Duat, Isis se escondía en los pantanos del delta con su hijo recién nacido. El parto había sido difícil y solitario. Solo Neftis estuvo allí para ayudarla, sosteniendo su mano mientras el dolor la atravesaba. Pero cuando el niño finalmente emergió, llorando fuertemente, saludable y fuerte, Isis supo que todo valdría la pena. Lo llamó Horus, el distante, porque estaba destinado a volar alto como el halcón. Desde el momento de su nacimiento, Horus tenía ojos de halcón, penetrantes y dorados, que veían todo. Incluso como bebé, había algo real en él, una dignidad que hablaba de su destino como futuro rey. Pero criar a Horus en secreto era increíblemente difícil. Set sabía que Osiris había tenido un hijo. Sabía que este hijo sería una amenaza para su gobierno. Set envió serpientes a los pantanos para buscar al niño. Envió escorpiones, alacranes venenosos que se deslizaban silenciosamente a través de las cañas de papiro. Envió cocodrilos que acechaban en las aguas poco profundas. Isis tuvo que estar constantemente vigilante. Tejió hechizos de protección alrededor de su refugio escondido. Cada noche cantaba encantamientos que mantenían alejadas a las criaturas venenosas. Durante el día, cuando salía a buscar comida, escondía a Horus tan profundamente en los papiros que ni siquiera los pájaros podían encontrarlo. Una vez, cuando Horus era todavía muy pequeño, Isis regresó de buscar comida y encontró a su hijo retorciéndose de dolor. Un escorpión había logrado atravesar sus defensas y había picado al niño en la mano. El veneno se extendía por su pequeño cuerpo. Su piel se volvía azul, su respiración se hacía superficial. Isis gritó de terror. No podía perder a Horus, no después de todo lo que había sacrificado. Usó toda su magia, todos los hechizos de curación que conocía, pero el veneno era demasiado poderoso. Horus estaba muriendo en sus brazos. Desesperada, Isis gritó al cielo clamando a Ra mismo. Le dijo que si Horus moría, el mundo quedaría en manos de Set para siempre. El orden que los dioses habían establecido se desmoronaría. El caos triunfaría. Ra, que estaba haciendo su viaje diurno a través del cielo, escuchó su súplica. Detuvo su barca solar. El sol dejó de moverse en el cielo, quedando congelado en su posición. Ra envió a Tot a ayudar a Isis. Tot descendió en un rayo de luz, llevando consigo el conocimiento de un hechizo tan poderoso que podía revertir incluso el veneno mortal. Enseñó el hechizo a Isis y ella lo pronunció sobre Horus. El veneno fue extraído del cuerpo del niño. El color regresó a su piel. Sus ojos se abrieron y lloró con fuerza, un llanto saludable de un bebé hambriento. Solo entonces, Ra permitió que el sol continuara su viaje. Este hechizo que salvó a Horus se convirtió en uno de los más sagrados de Egipto. Las madres lo recitaban sobre sus propios hijos cuando eran picados o mordidos.
Los amuletos tallados con la imagen del joven Horus venciendo serpientes y escorpiones se volvieron comunes, usados para proteger a los niños de todo Egipto. Horus creció en los pantanos, y con cada día que pasaba se volvía más fuerte, más hábil, más consciente de su destino. Isis le contaba historias de su padre. Le hablaba de cómo Osiris había sido sabio y justo, de cómo había enseñado a los humanos a vivir en civilización. Le contaba sobre la traición de Set, sobre el asesinato horrible, sobre la búsqueda que Isis había emprendido para recuperar el cuerpo. Estas historias llenaban el corazón del joven Horus con ira justa. Cada noche juraba que vengaría a su padre, que reclamaría el trono que Set había robado. Isis le advertía que debía ser paciente. Set era poderoso, increíblemente fuerte, experto en combate. Horus no podía enfrentarlo hasta estar completamente preparado. Así que Isis entrenó a Horus en todas las artes que necesitaría. Le enseñó a pelear con la lanza, a disparar flechas que nunca erraban su objetivo. Le enseñó magia, hechizos de ataque y defensa. Le enseñó a ser astuto, a pensar antes de actuar, a usar su mente tanto como su fuerza. Le enseñó las leyes de Maat, para que cuando se convirtiera en rey, gobernara sabiamente como su padre. Los años pasaron. Horus creció de niño a adolescente, de adolescente a hombre joven. Se volvió alto y fuerte, con los músculos de un guerrero y la gracia de un halcón. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia y determinación. Cuando tenía 18 años, Isis supo que estaba listo. Una mañana, Isis llevó a Horus fuera de los pantanos por primera vez en su vida. Lo llevó ante el Consejo de los Dioses, el Enead, que se reunía en Heliópolis. Allí, ante todos los dioses menores y mayores, Horus hizo su proclamación. Él era el hijo de Osiris, el heredero legítimo del trono de Egipto. Set había usurpado el trono ilegalmente a través del asesinato. Por derecho de nacimiento, por derecho divino, el trono pertenecía a Horus. El Consejo de Dioses se reunió para considerar el reclamo. Ra presidía como juez supremo, pero incluso él estaba dividido sobre la cuestión. Por un lado, Horus tenía razón. Era el hijo legítimo del rey anterior. Por otro lado, Set era fuerte y había demostrado su valor luchando contra Apophis cada noche. ¿Podría el joven Horus hacer lo mismo? Set, por supuesto, rechazó el reclamo furiosamente. Argumentó que Horus era demasiado joven, demasiado inexperto. Egipto necesitaba un gobernante fuerte, no un niño que había sido criado escondido en los pantanos. Set había gobernado Egipto durante años. Bajo su gobierno, las fronteras habían sido defendidas, los enemigos derrotados. ¿Por qué debería ceder el poder a alguien que nunca había probado su valía? El debate continuó durante días. Algunos dioses apoyaban a Horus. Tot argumentaba que la ley y la justicia exigían que el hijo heredara del padre. Isis usaba toda su elocuencia para defender el derecho de su hijo. Neftis, en un acto valiente de desafío contra su propio esposo, también habló a favor de Horus. Otros dioses apoyaban a Set. Ra en su corazón favorecía al dios más fuerte, creyendo que Egipto necesitaba fuerza más que legitimidad legal. Varios dioses de la guerra admiraban el poder de Set y argumentaban que el derecho de gobernar debía ganarse en batalla, no heredarse por nacimiento. Finalmente, incapaces de llegar a un consenso, los dioses decidieron que Horus y Set deberían competir. Una serie de pruebas determinaría quién era más digno de gobernar Egipto. El ganador de estas pruebas sería declarado el verdadero rey. Así comenzó una competencia que duraría 80 años. Sí, 80 años completos de pruebas, batallas, engaños, trampas y conflictos. Para los dioses, que eran inmortales, 80 años era tiempo razonable para decidir algo tan importante como quién gobernaría Egipto. Pero para los humanos que vivían bajo su gobierno incierto, fue una era de confusión e inestabilidad. La primera prueba fue una carrera de barcos. Set y Horus construirían cada uno un barco y correrían desde un extremo del Nilo hasta el otro. Quien llegara primero sería declarado superior. Horus construyó su barco cuidadosamente de madera de cedro, ligera pero fuerte, con velas de lino fino. Trabajó durante semanas, asegurándose de que cada tabla estuviera perfectamente colocada, cada juntura sellada contra el agua. Set, sin embargo, decidió hacer trampa.
Construyó su barco de piedra, pensando que el peso haría que su barco fuera imposible de detener, que aplastaría cualquier obstáculo en su camino. Era una idea absurda, por supuesto, pero Seth era arrogante y no pensaba con claridad. El día de la carrera llegó. Ambos barcos fueron llevados al agua. El barco de Horus flotó grácilmente, balanceándose suavemente en las olas. El barco de Seth se hundió inmediatamente, cayendo al fondo del Nilo con un chapoteo tremendo. Los dioses que observaban no pudieron evitar reír. Seth, humillado y furioso, salió del agua goteando, su barca de piedra descansando inútilmente en el fondo del río. Horus ganó esa prueba fácilmente, navegando por todo el Nilo mientras Seth nadaba de regreso a la orilla. Pero Ra declaró que ganar por la estupidez del oponente no contaba como victoria real. La competencia continuaría. La siguiente prueba fue de transformación. Seth y Horus se convertirían en hipopótamos y permanecerían bajo el agua. Quien pudiera aguantar la respiración más tiempo sería el ganador. Se sumergieron en las profundidades del Nilo, transformándose en enormes hipopótamos, y el agua se cerró sobre sus cabezas. Isis observaba desde la orilla, ansiosa por su hijo. Los minutos pasaban, las horas pasaban. Ninguno de los dos surgía. Isis comenzó a entrar en pánico. ¿Y si Horus se estaba ahogando? ¿Y si Seth lo estaba atacando bajo el agua? No podía ver nada bajo la superficie turbia del río. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, Isis tomó una lanza de cobre, ató una cuerda a ella y la arrojó al agua, esperando golpear a Seth. Pero su puntería falló y la lanza golpeó a Horus en su lugar. Su propio hijo gritó de dolor bajo el agua, su voz burbujeando hacia arriba. Horrorizada, Isis sacó la lanza y la arrojó nuevamente. Esta vez golpeó a Seth. Pero cuando Seth gritó, suplicando misericordia, recordándole a Isis que era su hermano, que habían crecido juntos, que compartían la misma sangre, Isis sintió una punzada de compasión. A pesar de todo lo que Seth había hecho, no podía matarlo a sangre fría. Retiró la lanza. Horus emergió del agua furioso. No con Seth, sino con su madre. ¿Cómo podía ella mostrar misericordia al asesino de su padre? ¿Cómo podía dudar en matar al tirano que los había perseguido durante años? En su ira, Horus atacó a Isis, cortándole la cabeza con su propia espada. Inmediatamente se arrepintió del acto horrible, pero era demasiado tarde. La cabeza de Isis rodó por el suelo. Horus, aterrorizado por lo que había hecho, huyó al desierto. Tot encontró el cuerpo de Isis y, usando su magia, reemplazó su cabeza humana con la cabeza de una vaca. Isis revivió, pero quedó marcada por lo que su hijo había hecho en su ira. Los dioses persiguieron a Horus al desierto, pero fue Seth quien lo encontró primero. Horus estaba durmiendo bajo un árbol, agotado emocional y físicamente. Seth lo encontró vulnerable y decidió tomar venganza cruel. Arrancó los ojos de Horus, los ojos de halcón dorados que veían todo. Los enterró en el desierto, donde inmediatamente brotaron como flores de loto. Horus despertó ciego, gritando de dolor. Hathor, la diosa del amor, escuchó sus gritos y vino a ayudarlo. Ordeñó una gacela y vertió la leche sobre las cuencas vacías de los ojos de Horus. La leche, blanca y pura, contenía magia curativa. Los ojos de Horus se regeneraron, creciendo nuevamente en sus órbitas. El ojo izquierdo que fue restaurado se convirtió en el ojo de Horus, el Wedjat, uno de los símbolos más poderosos del antiguo Egipto. Representaba sanación, protección, completitud. Los egipcios lo usarían como amuleto durante milenios, protegiéndose del mal de ojo, asegurando buena salud, garantizando que lo que estaba roto pudiera ser reparado. Las pruebas continuaron, cada una más extraña y peligrosa que la anterior. Seth y Horus compitieron en cazar hipopótamos. Horus ganó, matando a un hipopótamo enorme con una sola lanza. Compitieron en resolver acertijos propuestos por Tot. Horus ganó, demostrando no ser solo fuerte sino también inteligente. Compitieron construyendo pirámides en un día. Seth construyó una pirámide grande pero tosca, mal alineada con las estrellas. Horus construyó una pirámide más pequeña pero perfecta, cada piedra colocada con precisión matemática, alineada perfectamente con las estrellas circumpolares que nunca se ponían, simbolizando eternidad.
En una prueba particularmente extraña, Set invitó a Horus a su casa pretendiendo amistad. Durante la noche, Set intentó violar a Horus, pensando que si podía dominarlo sexualmente, demostraría su superioridad. Pero Horus, advertido por Isis, atrapó el semen de Set en sus manos. Se lo mostró a Isis por la mañana y ella, disgustada, cortó las manos de Horus y las arrojó al río. Luego las regeneró con magia. Isis tomó un poco del semen de Horus y lo esparció sobre las lechugas favoritas de Set en su jardín. Set comió las lechugas y quedó impregnado con la esencia de Horus. Cuando Set se jactó ante el consejo de dioses de lo que había hecho, desafiando a Horus a negarlo, Horus simplemente sonrió y pidió que el semen de Set fuera llamado. El semen de Set respondió desde el río, donde las manos cortadas de Horus lo habían llevado. Luego Horus pidió que su propio semen fuera llamado. Respondió desde el interior de Set, para el horror y humillación absolutos del dios. El consejo de dioses se rió de Set, quien había tratado de humillar a Horus, pero en su lugar se había humillado a sí mismo. Las batallas se volvieron más serias. Set y Horus lucharon en forma de oso y león, desgarrándose el uno al otro en combate feroz. Lucharon como cocodrilos en las profundidades del Nilo. Lucharon como serpientes, enroscándose el uno alrededor del otro. Lucharon como toros, chocando cuernos con tal fuerza que la tierra temblaba. En una batalla épica, se enfrentaron en los cielos. Set se transformó en una enorme serpiente roja que escupía fuego. Horus se transformó en un disco solar alado, brillante y ardiente. Lucharon sobre las tierras de Egipto, y donde la sangre de Set caía, el desierto se volvía rojo. Donde las lágrimas de Horus caían, brotaban oasis en el desierto. La batalla más feroz ocurrió cuando ambos tomaron sus formas más poderosas. Set se convirtió en una criatura terrible con cabeza de burro o animal desconocido, orejas cuadradas, hocico largo, cuerpo masivo de pura fuerza destructiva. Horus se convirtió en un halcón gigante majestuoso y terrible, con garras que podían desgarrar el bronce, pico que podía perforar el hierro, alas que generaban vientos huracanados. Chocaron en el aire sobre Edfu. El sonido de su colisión era como el trueno. Lucharon durante días sin parar. Set arrancó el ojo izquierdo de Horus una vez más. Horus castró a Set, arrancando sus testículos. Los dos dioses, sangrando y mutilados, finalmente se separaron, ambos demasiado heridos para continuar. Pero incluso estos enfrentamientos dramáticos no resolvían la cuestión fundamental. El consejo de dioses estaba más dividido que nunca. Ra aún favorecía a Set, impresionado por su fuerza bruta. La mayoría de los otros dioses favorecían a Horus, convencidos de su derecho legal y de que había demostrado ser digno. Entonces Isis tomó el asunto en sus propias manos. Usó su astucia legendaria para crear una situación en la que Set se condenaría con sus propias palabras. Se transformó en una hermosa mujer joven, viuda, llorando. Esperó en un lugar donde sabía que Set pasaría. Set la vio y se acercó, atraído por su belleza. Isis le contó una historia falsa, que su esposo había muerto, dejándole un hijo y un rebaño de ganado. Pero ahora un extranjero había venido, reclamando que porque era fuerte, podía tomar el ganado. El hijo, aunque era el heredero legítimo, era joven y no tan fuerte. ¿Qué debía hacerse? Set, sin reconocer a Isis disfrazada, respondió inmediatamente con indignación. Era una injusticia terrible. El hijo debía heredar los bienes de su padre. El extranjero no tenía derecho, sin importar cuán fuerte fuera. La fuerza no daba derecho a robar la herencia legítima de un hijo. Isis inmediatamente reveló su identidad y repitió las palabras de Set ante el consejo de dioses. Set había declarado, por su propia boca, el principio que condenaba su propio reclamo al trono. Si el hijo debía heredar del padre, entonces Horus debía heredar de Osiris. Set no tenía respuesta a esto. Había sido engañado por su propia arrogancia y falta de pensamiento. Pero incluso esto no terminó la disputa. Ra, terco, todavía se resistía a declarar a Horus el ganador. Entonces Osiris mismo intervino. Desde su trono en el Duat, envió un mensaje al Consejo de Dioses. El mensaje era claro y contenía una amenaza apenas velada.
Si Horus no recibía lo que le correspondía por derecho, Osiris liberaría a los demonios del Duat. Enviaría a las almas de los muertos de vuelta al mundo de los vivos. El caos consumiría tanto a dioses como a mortales. Los dioses no tenían opción. Incluso Ra no podía argumentar contra la amenaza de Osiris. El Consejo finalmente, después de 80 años de competencias y debates, declaró su veredicto. Horus era el rey legítimo de Egipto. El trono pertenecía a él por derecho de nacimiento, por derecho de justicia, por la voluntad de Maat. Set fue condenado. No a muerte, pues los dioses no podían morir realmente, sino al exilio. Fue desterrado al desierto, esa tierra estéril y sin vida que siempre había representado su naturaleza. Allí podría gobernar sobre las tormentas de arena y los vientos secos. Allí podría expresar su naturaleza caótica sin dañar a Egipto. Pero Set conservó un papel importante. Seguiría viajando en la barca de Ra cada noche, luchando contra Apophis. Era el único lo suficientemente fuerte para ese trabajo. Su caos controlado era necesario para combatir el caos absoluto de la serpiente primordial. Así que Set se convirtió en un dios complejo. Villano en algunas historias, héroe en otras. Siempre el dios del desierto hostil y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Horus ascendió al trono de Egipto con gran ceremonia. Fue coronado en Memphis con la corona doble del Alto y Bajo Egipto, la corona blanca Hejet del Alto Egipto y la corona roja Desret del Bajo Egipto, combinadas en la corona Pshent que simbolizaba la unificación de toda la tierra. Los dioses asistieron a su coronación, bendiciendo su reinado. Los humanos celebraron durante semanas, aliviados de que finalmente tuvieran un rey legítimo nuevamente. Horus gobernó sabiamente, como su padre Osiris le había enseñado. Restauró Maat, el orden que Set había perturbado. Reconstruyó templos, restableció la justicia, aseguró que los campos fueran fértiles y los graneros llenos. Su gobierno fue largo y próspero, y cuando finalmente dejó el trono de los vivos, se convirtió en el modelo para todos los faraones futuros, porque desde ese momento, cada faraón de Egipto fue considerado la encarnación viviente de Horus. El rey no era simplemente un humano que gobernaba por autoridad política, era un dios en la tierra, Horus en forma humana, el mediador entre los dioses y los mortales. Mientras vivía era Horus. Cuando moría, se convertía en Osiris, uniéndose a su padre en el reino de los muertos. Este ciclo de Horus y Osiris se convirtió en el patrón fundamental de la realeza egipcia durante 3000 años. El antiguo faraón moría y se convertía en Osiris. El nuevo faraón ascendía y se convertía en Horus. Muerte y renacimiento, padre e hijo, rey muerto y rey vivo, unidos eternamente en un ciclo que reflejaba el ciclo de las estaciones, el ciclo del Nilo, el ciclo del sol mismo. Los egipcios desarrollaron una civilización entera alrededor de estas creencias mitológicas. Cada aspecto de la vida estaba impregnado de significado religioso. La arquitectura reflejaba principios cósmicos. Las pirámides no eran simplemente tumbas, sino máquinas de ascensión. Rampas que permitían al faraón muerto alcanzar el cielo y convertirse en estrella circumpolar que nunca se ponía. Los templos eran diseñados como microcosmos del universo. El pilono de entrada, con sus 2 torres, representaba las 2 montañas del horizonte donde el sol salía y se ponía. El patio abierto representaba el mundo de los humanos. Las columnas del salón hipóstilo representaban los papiros primordiales que crecían en las aguas del Nun. El santuario interior, oscuro y elevado, representaba la colina primordial donde Atum se había creado a sí mismo. Los jeroglíficos no eran simplemente un sistema de escritura, eran palabras de poder. Escribir el nombre de algo le daba existencia permanente. Por eso las paredes de las tumbas estaban cubiertas con miles de jeroglíficos, cada uno garantizando que los objetos y alimentos representados existirían eternamente para el difunto en el más allá. Las tumbas mismas eran complejas. Contenían cámaras para el cuerpo momificado, cámaras para los tesoros que el muerto necesitaría, cámaras para las estatuas. Cada tumba tenía textos pintados o tallados en las paredes.
Primero los textos de las pirámides, luego los textos de los sarcófagos, finalmente el libro de los muertos. Estos textos eran mapas y guías para el viaje a través del Duat, el libro de los muertos, llamado por los egipcios el libro para salir al día, contenía aproximadamente 200 hechizos diferentes. Algunos permitían al difunto transformarse en varios animales: un fénix para volar sobre peligros, un cocodrilo para navegar aguas traicioneras, una serpiente para deslizarse a través de espacios estrechos. Otros proporcionaban respuestas a las preguntas que los demonios guardianes harían. Otros más eran mapas de las regiones del Duat. Uno de los hechizos más importantes era la confesión negativa. Antes del juicio ante Osiris, el difunto debía declarar ante las 42 divinidades que no había cometido ninguno de los 42 pecados. No he matado, debía decir. No he robado. No he causado dolor. No he hecho llorar a nadie. No he cometido adulterio. No he sido avaro. No he mentido. Y así sucesivamente, negando cada pecado posible. Los egipcios tomaban la preparación para la muerte muy seriamente, porque creían firmemente en la vida después de la muerte. No era fe ciega. Para ellos la evidencia estaba en todas partes. El sol moría cada noche y renacía cada mañana. Las plantas morían en la estación seca y revivían con la inundación. Osiris había muerto y regresado. Si estas cosas eran posibles, ¿por qué los humanos no podrían renacer también? La momificación se volvió un arte refinado. Los embalsamadores trabajaban durante 70 días en cada cuerpo, siguiendo el proceso que Anubis había desarrollado para Osiris. Primero extraían el cerebro a través de la nariz con ganchos largos. Los egipcios no comprendían la importancia del cerebro, pensando que el pensamiento ocurría en el corazón. Así que el cerebro era descartado. Los órganos internos eran removidos y colocados en vasos canopos, cada órgano protegido por uno de los hijos de Horus. Imseti, con cabeza humana, protegía el hígado. Duamutef, con cabeza de chacal, protegía el estómago. Hapi, con cabeza de babuino, protegía los pulmones. Quebesenuef, con cabeza de halcón, protegía los intestinos. El corazón permanecía en el cuerpo. El cuerpo era cubierto con natrón durante 40 días para secarlo completamente. Luego era lavado, ungido con aceites preciosos y perfumado con incienso. Las cavidades corporales eran rellenadas con lino y resinas para mantener la forma. Amuletos específicos eran colocados en lugares específicos. El escarabajo del corazón sobre el corazón. El yed en la espalda para proporcionar estabilidad. El tiet alrededor del cuello para protección. Finalmente, el cuerpo era envuelto en cientos de metros de lino, con más amuletos colocados entre las capas. Los sacerdotes recitaban hechizos mientras envolvían, cada hechizo protegiendo una parte diferente del cuerpo. El proceso completo podía usar más de 400 metros cuadrados de lino. Los ricos eran enterrados en tumbas elaboradas con todo lo que necesitarían: muebles, ropa, joyas, comida, bebida, sirvientes en forma de figuras Shapti que cobrarían vida para trabajar para el difunto en el más allá. Los faraones eran enterrados con tesoros inimaginables. La tumba de Tutankamón, un rey menor, contenía más de 5.000 objetos de oro, plata y piedras preciosas. Los pobres no podían pagar momificación elaborada o tumbas magníficas, pero aún así hacían lo que podían. E incluso la momificación más simple, envolviendo el cuerpo en lino después de secarlo en la arena del desierto, era mejor que nada. Incluso la tumba más modesta, una simple fosa con algunas vasijas de cerámica, mostraba respeto por el difunto y la esperanza de vida eterna, porque al final, los egipcios creían que todos, ricos o pobres, poderosos o humildes, serían juzgados por las mismas normas ante Osiris. El faraón, con todas sus riquezas, no pasaría el juicio si su corazón estaba cargado de injusticia. El campesino pobre que había vivido honestamente entraría al Aru sin importar lo simple que fuera su entierro. Lo que importaba era cómo se había vivido la vida. Si se había seguido Maat, si el corazón pesaría igual que la pluma. Esta creencia en la justicia universal era notable. En una sociedad profundamente jerárquica,
donde el faraón era un dios viviente y la distinción entre clases era absoluta, la muerte era el gran ecualizador. Ante Osiris todos eran iguales. Esta creencia proporcionaba consuelo a los oprimidos y advertencia a los poderosos. Los festivales religiosos marcaban el año egipcio. El festival de Opet celebraba la renovación del poder del faraón, cuando la estatua de Amón viajaba de Karnak a Luxor en una procesión gloriosa. El Festival del Valle celebraba a los muertos. Cuando las familias visitaban las tumbas de sus ancestros, comían con ellos, les contaban las noticias de los vivos. El festival más importante relacionado con Osiris era el misterio de Osiris, celebrado en Abidos. Durante varios días se representaba dramáticamente toda la historia de Osiris: su muerte, el duelo de Isis, la búsqueda del cuerpo, la batalla de Horus y Set, la vindicación final de Horus. Miles de peregrinos venían de toda parte de Egipto para presenciar o participar en estos misterios. La representación era intensamente emocional. Los espectadores lloraban durante las escenas de la muerte de Osiris, gritaban de ira durante las batallas con Set. Se regocijaban cuando Horus era finalmente coronado. No eran simplemente observadores pasivos, sino participantes que revivían el drama cósmico, reafirmando su fe en la muerte y el renacimiento, en el orden triunfando sobre el caos. Otro festival importante era el Festival de Sed, celebrado por el faraón típicamente después de 30 años de gobierno. Este festival rejuvenecía mágicamente al faraón envejecido. El rey corría ritualmente alrededor de un circuito, demostrando que todavía poseía vigor físico. Se sentaba alternadamente en dos tronos, representando el Alto y Bajo Egipto, reafirmando su control sobre ambas tierras. Los dioses renovaban su poder real, permitiéndole gobernar por otros 30 años. Los festivales no eran solo eventos religiosos, sino también sociales. Eran los únicos momentos cuando la gente común podía ver las estatuas de los dioses, normalmente escondidas en los santuarios internos de los templos. Durante los festivales, las estatuas eran llevadas en procesión en barcas sagradas sobre los hombros de los sacerdotes. La gente se alineaba en las calles, cantando himnos, tocando música, bailando. Estos festivales también servían propósitos económicos. Los templos distribuían comida y cerveza a la multitud. Los mercados surgían alrededor de las procesiones. Los artesanos vendían amuletos y souvenirs religiosos. Los escribas ofrecían escribir peticiones a los dioses. Los adivinos leían el futuro. Era una mezcla de devoción religiosa, celebración social y actividad comercial. Los templos mismos eran instituciones económicas enormes. Los templos principales como Karnak poseían vastas extensiones de tierra agrícola, rebaños de ganado numerando decenas de miles, talleres de artesanos, panaderías, cervecerías. Empleaban a miles de personas: sacerdotes, escribas, artesanos, agricultores, guardias. Los templos funcionaban como bancos, almacenando el exceso de grano y prestándolo durante tiempos de escasez. Los sacerdotes formaban una jerarquía compleja. En la cima estaba el sumo sacerdote, a menudo un nombramiento político otorgado por el faraón a un noble leal. Debajo había varios rangos de sacerdotes con diferentes responsabilidades. Los sacerdotes Wab se encargaban de la pureza ritual, limpiando el templo, purificando objetos sagrados. Los sacerdotes Hem-Netyer realizaban los rituales diarios ante la estatua del dios. Los sacerdotes Lector, los Jeriheb, eran los que recitaban los hechizos y textos sagrados. Debían memorizar largos pasajes de textos religiosos complejos. Eran los guardianes del conocimiento antiguo, las tradiciones pasadas de generación en generación. Algunos se especializaban en tipos particulares de rituales: funerarios, mágicos, médicos. Las sacerdotisas también existían, aunque eran menos numerosas que los sacerdotes. Servían particularmente a las diosas como Hathor e Isis. Algunas sacerdotisas alcanzaban posiciones de gran poder e influencia. La esposa divina de Amón en Tebas durante el período tardío era una de las personas más poderosas de Egipto, controlando vastas riquezas y ejerciendo influencia política significativa.
Los sacerdotes debían mantener pureza ritual extrema. Se rasuraban todo el cuerpo cada 3 días, eliminando todo vello. Se bañaban 4 veces al día en agua sagrada. Usaban solo lino blanco puro, nunca lana, que era considerada impura. Ciertos alimentos estaban prohibidos: pescado, puerco, ciertos tipos de aves. Algunos periodos requerían abstinencia sexual. La pureza no era solo física, sino también espiritual. Antes de entrar al santuario interior del templo, los sacerdotes debían purificarse con agua, natrón y recitaciones de hechizos específicos. El santuario era el lugar más sagrado, donde residía la estatua del dios. Solo los sacerdotes de mayor rango podían entrar allí. El ritual diario seguía un patrón establecido. Al amanecer, el sumo sacerdote entraba al santuario. Rompía el sello de arcilla en la puerta que había sido colocado la noche anterior. Abría las puertas del santuario mientras cantaba himnos de despertar. La estatua del dios era considerada literalmente habitada por el dios. Necesitaba ser despertada suavemente. El sacerdote lavaba la estatua con agua sagrada, la vestía con ropa limpia, la adornaba con joyas, la ungía con aceites perfumados. Ofrecía comida y bebida, pan, cerveza, carne, frutas, vegetales. El humo de incienso llenaba el santuario, llevando las oraciones hacia los cielos. Todo esto se hacía mientras se recitaban hechizos específicos, cada acción acompañada por palabras de poder. Al mediodía se repetía un ritual más breve. Al atardecer, otro ritual preparaba al dios para la noche. Finalmente, al anochecer, el dios era acostado para dormir. Las puertas del santuario eran cerradas y selladas, y el templo quedaba en silencio hasta el siguiente amanecer. Los egipcios no creían que los dioses realmente necesitaran comida física. Entendían que los dioses consumían la esencia espiritual de las ofrendas, el ka de la comida. Después de que los dioses habían tomado esta esencia, la comida física era redistribuida. Los sacerdotes de mayor rango recibían las mejores porciones. Los sacerdotes menores recibían porciones más pequeñas. Lo que quedaba era vendido en el mercado, con las ganancias yendo al tesoro del templo. Este sistema significaba que servir como sacerdote podía ser lucrativo. Los sacerdotes no solo recibían una porción de las ofrendas diarias, sino también recibían tierras del templo. Participaban en las ganancias de las empresas del templo. Los puestos sacerdotales de alto rango eran buscados ansiosamente por las familias nobles. Sin embargo, ser sacerdote también requería compromiso serio. Los sacerdotes servían en rotaciones, típicamente un mes de servicio seguido por 3 meses libres. Durante su mes de servicio debían vivir en el templo, mantener pureza estricta, realizar todos los rituales requeridos meticulosamente. No era trabajo para los perezosos o no comprometidos. Más allá de los grandes templos de los dioses principales, había innumerables santuarios más pequeños dedicados a dioses menores, dioses locales, formas específicas de dioses mayores. Cada ciudad tenía su deidad patrona. Cada nombre, el distrito administrativo de Egipto, tenía su dios especial. Algunos eran antiguos dioses locales que nunca alcanzaron prominencia nacional. Otros eran formas regionales de dioses mayores. El panteón egipcio era fluido y complejo. Los dioses podían fusionarse creando dioses compuestos. Amón y Ra se fusionaron en Amón-Ra. Ta, Sokar y Osiris se combinaron en Ta, Sokar, Osiris. Los dioses podían tener múltiples formas. Hathor podía ser una vaca, una mujer con cabeza de vaca o una mujer con orejas de vaca. Horus tenía tantas formas diferentes que los estudiosos modernos discuten cuántos Horus distintos realmente existían. Esta fluidez reflejaba la comprensión sofisticada de lo divino que los egipcios poseían. Los dioses no eran seres completamente distintos y separados, sino aspectos diferentes de una realidad divina subyacente. Podían traslaparse, fusionarse, separarse. Un dios podía ser otro dios bajo un nombre diferente, o 2 dioses podrían ser aspectos del mismo principio divino, expresado de maneras diferentes. Los magos egipcios, los Heka, usaban este conocimiento de los nombres verdaderos y las naturalezas de los dioses para realizar magia.
La magia no era considerada contraria a la religión, sino como parte integral de ella. Los dioses mismos usaban magia. Isis era la más grande hechicera. Tot había inventado la magia. Ra usaba palabras de poder. Si los dioses usaban magia, entonces los humanos que comprendían la magia estaban simplemente usando herramientas divinas. La magia egipcia requería conocimiento preciso. El mago debía saber el nombre verdadero de lo que quería controlar. Debía pronunciar los hechizos exactamente correctamente, sin error. Debía realizar los gestos rituales apropiados. Debía usar los materiales correctos, ciertas hierbas, ciertos minerales, ciertos objetos. Los hechizos cubrían todos los aspectos de la vida. Había hechizos para curar enfermedades, para proteger contra serpientes y escorpiones, para asegurar fertilidad, para ganar el amor de alguien, para tener éxito en los negocios, para derrotar enemigos, para proteger el hogar. Los amuletos inscritos con hechizos eran usados constantemente. Pequeños pedazos de papiro con hechizos escritos eran enrollados y llevados en bolsas alrededor del cuello. Algunos hechizos eran sorprendentemente específicos. Había un hechizo para evitar que un ratón comiera grano, otro para hacer que un barco navegara más rápido, otro para encontrar objetos perdidos. Los egipcios aplicaban magia prácticamente a cada problema que enfrentaban, desde lo más trivial hasta lo más serio. La medicina egipcia era avanzada para su tiempo, pero estaba entrelazada con la magia. Los médicos usaban tratamientos físicos, vendajes, férulas, cirugía menor. Habían identificado muchas hierbas medicinales efectivas, comprendían que la higiene prevenía infecciones, podían establecer huesos rotos, pero también usaban hechizos junto con cada tratamiento. Un médico tratando una herida la limpiaría, la vendería apropiadamente y luego recitaría un hechizo sobre ella invocando a Isis, quien había sanado las heridas de Horus. No veían contradicción entre el tratamiento físico y el mágico. Ambos eran necesarios. El tratamiento físico sanaba el cuerpo. El hechizo sanaba el Ka, la fuerza vital que animaba el cuerpo. Los egipcios reconocían múltiples componentes de la persona. El cuerpo físico era solo uno. El Ka era la fuerza vital, la chispa de energía que diferenciaba lo vivo de lo muerto. El Ba era la personalidad, lo que hacía a una persona única. El Aka era el espíritu glorificado que existía en el más allá, después de pasar el juicio de Osiris. El nombre era crucial, pues mientras el nombre fuera recordado y pronunciado, la persona continuaba existiendo de alguna forma. Este concepto del nombre explica por qué los egipcios grababan los nombres de los muertos en todas partes, en tumbas, en estatuas, en estelas. Cada pronunciación del nombre traía vida momentánea al difunto. Por eso el peor castigo que se podía infligir a alguien era borrar su nombre de todos los monumentos. La damnatio memoriae, condenación de la memoria. Sin nombre, sin memoria, la persona dejaba de existir completamente. Esta práctica se usaba contra aquellos considerados herejes o traidores. El faraón Akenatén, quien había intentado imponer el monoteísmo adorando solo a Atón el disco solar, fue tratado así después de su muerte. Sus sucesores borraron su nombre de los monumentos, derribaron sus estatuas, abandonaron su capital, intentaron borrar completamente su memoria de la historia. Casi tuvieron éxito. Akenatén fue prácticamente desconocido hasta que los arqueólogos modernos redescubrieron su existencia. Los egipcios también se preocupaban profundamente por el equilibrio cósmico. Creían que cada acción afectaba Ma'at, el orden universal. Vivir según Ma'at significaba vivir en armonía con el universo. Significaba ser honesto, justo, generoso, respetuoso. Significaba cumplir las obligaciones sociales, honrar a los dioses, respetar la autoridad legítima. Violar Ma'at traía consecuencias no solo para el individuo, sino potencialmente para toda la sociedad. Si un faraón era injusto, el Nilo podría no inundar apropiadamente. Si la gente era inmoral, podrían venir plagas. El orden cósmico y el orden social estaban profundamente interconectados. Mantener uno ayudaba a mantener el otro. El faraón tenía la responsabilidad especial de mantener Ma'at.
Cada acción real era juzgada por este estándar. Las inscripciones oficiales repetidamente proclamaban que el faraón había establecido Maat en lugar de Isfet, reemplazando el caos con orden. Los faraones se representaban ofreciendo una pequeña figura de Maat a los dioses, simbolizando que habían mantenido el orden cósmico. Esta responsabilidad pesaba sobre los faraones. No podían simplemente gobernar según capricho personal. Debían actuar según precedente y principio. Las tradiciones antiguas guiaban cada decisión. La innovación era vista con sospecha. El pasado glorioso era el modelo a seguir. Los egipcios eran profundamente conservadores, viendo el cambio como potencialmente peligroso. Esta actitud conservadora explica la notable continuidad de la civilización egipcia. Durante 3000 años, los fundamentos básicos permanecieron constantes. Los dioses eran los mismos. Los rituales cambiaban poco. El arte seguía las mismas convenciones. La escritura jeroglífica mantuvo su forma. Era una civilización de estabilidad impresionante. Por supuesto, había cambios. Nuevos dioses surgían ocasionalmente. Dioses antiguos caían en desuso. Las prácticas evolucionaban lentamente. Pero los cambios eran graduales, absorbidos en el marco tradicional. Los egipcios preferían presentar innovaciones como restauraciones de prácticas antiguas en lugar de como algo nuevo. Esta visión del mundo se mantuvo porque funcionaba. Egipto era increíblemente estable comparado con otras civilizaciones antiguas. Mientras los imperios surgían y caían en Mesopotamia, mientras Grecia atravesaba cambios dramáticos, Egipto continuaba fundamentalmente sin cambios. Siglo tras siglo, el Nilo inundaba fielmente cada año. Los campos producían abundantemente. Los graneros estaban llenos. Los dioses eran honrados. Maat era mantenida, pero finalmente incluso Egipto cambió. Los extranjeros conquistaron la tierra. Los persas gobernaron. Luego los griegos bajo Alejandro Magno. Luego la dinastía ptolemaica, griegos que adoptaron las costumbres egipcias. Finalmente Roma conquistó Egipto, convirtiéndolo en una provincia del imperio. Con estos conquistadores vinieron nuevas ideas, nuevos dioses, nuevas formas de pensar. Los griegos identificaron a los dioses egipcios con sus propios dioses. Amón con Zeus, Hathor con Afrodita, Tot con Hermes. Esta sincretización creó formas híbridas. Serapis, una fusión de Osiris y el toro Apis con elementos del culto griego. El cristianismo llegó a Egipto temprano. La historia de Isis y Osiris, de muerte y renacimiento, de un niño divino nacido para salvar al mundo, resonó con los cristianos. Algunos eruditos argumentan que la iconografía de María con el niño Jesús fue influenciada por las miles de imágenes de Isis amamantando al niño Horus que llenaban Egipto. Los monjes cristianos establecieron monasterios en el desierto, en los mismos lugares donde antiguos templos habían estado. Reutilizaron piedras de templos antiguos para construir iglesias. Desfiguraron las imágenes de los dioses antiguos, viéndolos como demonios. Lentamente los templos fueron abandonados. Los rituales cesaron. Los últimos sacerdotes del antiguo camino murieron, llevándose su conocimiento. El último jeroglífico conocido fue tallado en 394 d.C. en el templo de Isis en Filé. Después de eso, el conocimiento de cómo leer los antiguos textos se perdió. Los jeroglíficos se convirtieron en símbolos misteriosos, indescriptibles. El mundo olvidó cómo leer las historias que los antiguos egipcios habían tallado tan cuidadosamente en sus monumentos. Durante más de 1000 años, los jeroglíficos permanecieron mudos. Los viajeros maravillados ante las pirámides y templos especulaban sobre su significado, pero nadie sabía realmente. Las historias de Osiris e Isis, de Ra y Apophis, de Horus y Set sobrevivieron solo en fragmentos preservados por escritores griegos como Plutarco, quien había registrado las leyendas que había escuchado en Egipto. Entonces, en 1799, soldados franceses encontraron la piedra de Rosetta. Esta piedra contenía el mismo texto en 3 escrituras, jeroglíficos, demótico y griego. Jean-François Champollion, un brillante lingüista francés, usó la piedra de Rosetta como clave. Después de años de trabajo meticuloso, finalmente descifró los jeroglíficos en 1822. Repentinamente, las voces de los antiguos egipcios podían ser escuchadas nuevamente.
Los textos de las pirámides, silenciosos durante milenios, revelaban sus secretos. El libro de los muertos podía ser leído y traducido. Las inscripciones de los templos contaban sus historias. Los himnos a los dioses resonaban nuevamente, aunque solo en traducción. Los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente. Encontraron tumbas llenas de tesoros. Descubrieron templos enterrados bajo la arena. Recuperaron papiros que contenían literatura, ciencia, magia, correspondencia personal. Cada descubrimiento añadía a nuestra comprensión de esta civilización extraordinaria. Y lo que descubrieron era asombroso. Una civilización que había durado 3000 años, más tiempo que cualquier otra civilización conocida. Una cultura que había logrado maravillas arquitectónicas que todavía nos dejan sin aliento. Una sociedad que había desarrollado matemáticas, medicina, ingeniería, literatura, arte, todo mientras mantenía un sistema de creencias religiosas profundamente sofisticado y entrelazado. Las historias de los dioses egipcios, transmitidas a través de los milenios, continúan fascinando. La historia de Osiris, asesinado por envidia, desmembrado, buscado incansablemente por un amor devoto. Resucitado brevemente, convirtiéndose en señor de los muertos, es una narrativa de poder emocional tremendo. Habla a temas universales, traición familiar, amor trascendente, muerte y renacimiento, justicia eventual. La historia de Isis, rechazando rendirse, buscando incansablemente, usando astucia cuando la fuerza fallaba, protegiendo ferozmente a su hijo, finalmente triunfando, es una historia de determinación, ingenio y amor maternal. Isis se convirtió en una de las diosas más ampliamente adoradas del mundo antiguo, su culto extendiéndose mucho más allá de Egipto hasta Roma misma. La historia de Horus, el niño destinado a vengar a su padre, criado en secreto, emergiendo para reclamar su derecho, luchando durante décadas, finalmente triunfando a través de perseverancia y justicia, es una historia de venganza legítima, de derecho prevaleciendo sobre la fuerza, de paciencia recompensada. Incluso Set, el villano de muchas historias, tiene profundidad. No es simplemente malvado por el placer de serlo. Su envidia surge de sentirse subestimado, no amado. Su fuerza, aunque usada para propósitos terribles, también salva al mundo cada noche cuando lucha contra Apophis. Es el dios del desierto hostil. Pero el desierto también protege a Egipto de invasores. Set es complejo, problemático, imposible de categorizar simplemente como bueno o malo. Ra, realizando su viaje eterno, muriendo cada noche y renaciendo cada mañana, representa los ciclos de la naturaleza, la confiabilidad del cosmos. Su luz trae vida. Su descenso al inframundo es necesario para que el día pueda regresar. Sin oscuridad no puede haber luz. Sin muerte no puede haber renacimiento. Maat, el principio del orden, verdad, justicia y equilibrio, representa la comprensión egipcia de cómo debería funcionar el universo. No a través del poder arbitrario, sino a través de principio. No a través del caos, sino a través del orden. No a través de la mentira, sino a través de la verdad. Maat era tanto descriptor de cómo era el cosmos, como prescriptivo de cómo los humanos deberían vivir. Estas historias, estos dioses, estas creencias, sostuvieron una civilización durante 3 milenios, dieron significado a las vidas de millones de personas. Proporcionaron esperanza de que la muerte no era el fin. Ofrecieron consuelo de que la justicia finalmente prevalecería. Explicaron los misterios de la existencia. ¿De dónde venía el mundo? ¿Qué sucedía después de la muerte? ¿Por qué el sol se levantaba cada día? Y aunque los templos ahora están en ruinas, aunque los rituales han cesado, aunque los últimos verdaderos creyentes murieron hace 16 siglos, estas historias perduran. Han sido pasadas de generación en generación, preservadas primero en piedra y papiro, luego en libros, ahora en medios digitales. Continúan hablándonos a través de los abismos del tiempo, recordándonos de una civilización que vio lo divino en todo, que creyó en el orden sobre el caos, que afirmó que el amor podía trascender incluso la muerte, que confió en que la justicia finalmente triunfaría. Los antiguos egipcios están muertos hace mucho tiempo, pero sus historias viven, tan poderosas ahora como lo fueron cuando fueron talladas por primera vez en muros de templos hace 5000 años. Son parte de nuestro patrimonio humano compartido,
recordatorios de la profundidad de imaginación, la sofisticación del pensamiento y la universalidad de las preocupaciones humanas que conectan a todas las personas a través de todas las eras. En las historias de dioses que murieron y renacieron, de órdenes que surgieron del caos, de amor que nunca se rendía, vemos reflejadas nuestras propias esperanzas, nuestros propios miedos, nuestras propias preguntas eternas sobre el significado y el propósito de la existencia. Y en eso, los dioses de Egipto continúan viviendo. Si has llegado hasta aquí, significa que has viajado conmigo a través de miles de años de historia, atravesando las arenas del tiempo hasta el corazón de una de las civilizaciones más fascinantes que han existido. Espero que este viaje por la mitología egipcia haya despertado en ti la misma fascinación que estos antiguos misterios despiertan en millones alrededor del mundo. Si disfrutaste de esta narrativa, si sentiste la emoción de las batallas entre Horus y Set, si te conmovió el amor inquebrantable de Isis, si te asombraste ante la complejidad del cosmos egipcio, te invito a que dejes tu like en este video. Ese simple gesto me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad como este, desentrañando los misterios de las civilizaciones antiguas, revelando las historias que han dado forma a nuestra humanidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, sienten curiosidad por el pasado, por las historias que trascienden el tiempo, por las creencias que sostuvieron imperios durante milenios. Hay muchas personas allá afuera que anhelan este tipo de conocimiento, y tu ayuda para difundirlo es invaluable. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Revelando Todo. Aquí encontrarás más exploraciones profundas de mitologías, civilizaciones antiguas, misterios históricos y conocimientos que han sido preservados a través de las eras. Cada video es un viaje, una puerta hacia mundos que existieron hace mucho tiempo, pero cuyas lecciones y maravillas aún resuenan hoy. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo viaje que emprendamos juntos, porque esto es solo el comienzo. Hay tantas historias más por contar, tantos misterios por revelar, tantas civilizaciones por explorar, y quiero que estés ahí, acompañándome en cada descubrimiento. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por ser parte de esta comunidad de curiosos, de buscadores de conocimiento, de aquellos que entienden que conocer el pasado es comprender mejor nuestro presente. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos revelando todo. Hasta pronto, viajero del tiempo.